Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el universo que acceda a este video por cualquier medio cibernético. Tengo que denunciar esta lista que colocó un grupo de cristianos poniendo unos candidatos que están a favor de sus posiciones. Yo tengo que condenar el uso del Evangelio del Señor para propósitos políticos, porque Jesús jamás se expresó en favor o en contra de ningún tipo de gobierno en su tiempo. Jesús de Nazaret a lo que vino fue a predicar el Evangelio y a dar la buena nueva, no a hablar a favor o en contra de César. Dice ahí guía del voto moral. Esto es una especie de guía para las primarias que vienen el 5 de junio, donde ellos dicen que estos candidatos, entre ellos Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló, Carlos Pesquera, Tomás Rivera Chats, Isamar Peña, Larry Seyhammer, María Salgado Sánchez y otros más, que son candidatos que supuestamente apoyan los valores cristianos y los valores de estas personas que dicen seguir al Señor. Y yo me pregunto en qué momento Jesús se expresó a favor o en contra de César. Que me diga uno de ellos que Jesús dijo, no, tienen que respetar el César. Tienen que respetar las leyes de Jehová. O a lo contrario, vamos a hacer una protesta, una guerra y vamos a tumbar el reino de Jehová. Los judíos esperaban un Mesías. Los judíos esperaban un Mesías guerrero. Un Mesías que tumbara el reino de Roma, destruyera el reino de Roma y liberara a Israel del reino de Roma. Pero Jesús no era una persona política. No se metía en política. No se metía en revoluciones de esa especie. Y le voy a leer la prueba fidedigna de esa expresión. Esta lectura es tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. Y esta lectura, tomada de esta Biblia, lee como sigue. Después de esto, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo, para que les diera motivo para acusarlo. Así que mandaron a unos de sus partidarios junto con los otros del partido de Herodes a decirles: Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras a vivir como Dios exige, sin dejarte llevar por lo que diga la gente y porque no juzgas a los hombres por su apariencia. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos a César o no? Jesús dándose cuenta de su mala intención que llevaban, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñeme una moneda. Le trajeron un denario y Jesús les dijo: ¿de quién es esta cara y el nombre que está aquí escrito? Ellos dijeron: de César. Jesús contesta: al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, lo dejaron y se fueron. Y voy a leerles otra lectura que encontré hace un momento, que este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día. Y todo lo que han dicho en secreto y en puertas cerradas será gritado desde las azotas de las casas. Blanco y negro, mi pana. Es la cosa, papá. Estos religiosos, yéndose por encima de la manera en que Jesús piensa en cuanto a la política, ellos dicen hablar en nombre de Jesús y dicen hablar en nombre del Espíritu Santo, apoyando candidatos políticos, cosa que Jesús jamás hizo. Y en un puro acto de hipocresía,
para esconder sus propios deberes con el Estado que no cumplen. Porque mientras ustedes y yo pagamos contribuciones, ellos ganan millones de dólares viviendo como reyes y emperadores. Y no dan un solo centavo al fisco, ni un solo centavo a instituciones sin fines de lucro que no tienen ni siquiera para darle comer a los ambulantes. O personas que se quedaron sin luz y sin agua porque no tienen un solo centavo. Entonces, ¿cómo yo puedo llamar a eso? Cuando Jesucristo dijo, y si Jesucristo viviera ahora, usted, cristiano que apoya esta lista, yo soy cristiano, pero yo soy apolítico. Apolítico por completo. ¿Por qué razón? Porque ningún candidato, desde que Churumba murió, que creo que fue el único, aparte de William Miranda Marín, creo que fue el único político honesto que puso a Ponce a trabajar y puso a Ponce derecho. Después de Churumba, ninguno. Y en los tiempos que estamos viviendo, todos los políticos quieren vivir de usted y de mí, del votante. Esos cristianos que ponen esas listas, ¿bajo qué criterios ellos ponen eso? ¿Que estén en contra de los homosexuales o es que los homosexuales no votan? Los homosexuales no pagan contribuciones. Los homosexuales no creen en Dios. Ustedes tanta cuestión con los homosexuales, con los homosexuales, las lesbianas. Y si un homosexual le diera una enorme ofrenda. Pero ese homosexual no, ese homosexual es bendecido por Dios. Ustedes harían eso, ¿verdad? Y ustedes que viven del cuento, de la ofrenda, compran Volvo, compran Mercedes, compran Corvette, de las ofrendas de que no puede, que a duras penas pueden pagar los feligreses. Ustedes pagan contribuciones por los chavos que ustedes reciben, por los servicios que ustedes reciben, Esas iglesias fastuosas que son hasta más grandes que la plaza de San Pedro. Iglesias fastuosas que son más grandes que cualquier plaza pública en Puerto Rico. Creo que hasta el Choliseo se queda chiquito a lo de esas iglesias fastuosas. Que ven la riqueza y la abundancia como un regalo de Dios cuando eso no es así. Cuando Jesús nunca se le vio con ropas lujosas. El rey Salomón nunca vistió de lujos, porque su verdadero lujo era la sabiduría. Que los grandes predicadores y los profetas eran humildes. Isaías no tenía chavo, Jeremías no tenía chavo, Jonás no tenía chavo, Hulda no tenía chavo. Te puedo mencionar todos los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, y ninguno de ellos tenía carruajes de lujo, tenía ropas de lujo ni nada de lujo. Eran personas humildes, no como los cristianos embusteros de ahora. Y estoy hablando de aquellos que viven, que nos mienten con el evangelio de la riqueza. Y de la misma manera apoyan políticos, cosa que Jesús jamás hizo. A mí me costó un poco tocar este tema, y me cuesta, porque yo soy cristiano también. Yo soy episcopal, y yo creo en mi iglesia episcopal, y yo sé que las iglesias necesitan dinero para operar. Muchos pastores viven en humildad. Claro que hay pastores que viven humildes. Hay pastores que el único chequecito que le llega son las 2 o 3 cosas que la iglesia le da, y con eso tienen que sobrevivir. Yo he conocido pastores de iglesias pequeñas. Yo le he dado clase a pastores de iglesias pequeñas pero grandiosas y maravillosas. Yo personalmente encuentro a Dios en la naturaleza. Yo no tengo que ir a la Catedral de Ponce. Yo no tengo que ir a Santuario de San Judas, que eso es inmenso. Yo voy a Chonsta en Juana Díaz porque esa capilla es chiquitita. Yo creo que esa capilla no es más grande que este cuarto donde yo estoy sentado. Y es tan pequeña, tan chiquitita y tan humilde. Y me siento afuera del viento, siento el Espíritu Santo. Cuando voy a las cascadas, que estoy loco, se me cierren las heridas para volver allá a los ríos que amo y quiero. Una cascada, la naturaleza, cuando la cascada yo huelo esa frescura del agua, yo siento el Espíritu Santo. Yo no siento el Espíritu Santo con billetes en mi bolsillo. Yo no lo siento. Yo no siento a Jesús y no siento su gracia con mi bolsillo lleno de chavo. Yo lo siento en la naturaleza y las cosas que Él nos da. Y yo lo siento en aquel hermano, sea de mi religión o no, sea de mi preferencia sexual o no, sea de mi color de piel o no, sea de mi propia personalidad o no, o sea de cualquier
manera es un hermano. Y lamentablemente esta gente, estas personas piensan que Jesucristo aprueba ese tipo de conducta. Yo me pregunto, si yo les preguntara a ustedes esto, ¿ustedes creen que Cristo aprobará eso? Desde Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso de los respetos, a todos ustedes, la bendición de ser Supremo Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todo usted y permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias.